Hola, ¿qué tal? Quiero darle la bienvenida a su programa La Misión del Evangelio. Es un programa en el que tenemos en una primera parte un análisis de las homilías de Monseñor Romero, conocido en el mundo como San Romero de América o ahora San Óscar Arnulfo Romero y Galdames. En esta primera parte hacemos un resumen, hacemos un segmento, escuchamos un fragmento de la homilía de Monseñor Romero, la que corresponda. En esta ocasión vamos a estudiar la homilía del 27 de mayo de 1977. Monseñor Romero, como nuestro pastor, nuestro profeta, tuvo claridad que la solución para toda la problemática de El Salvador y de todos los países, porque en esto no hay ni un país exento, la solución es tomar en cuenta la trascendencia. Monseñor Romero es celoso en esta palabra trascendencia. El país se movía entre tres proyectos. El proyecto de la oligarquía, de la gran empresa, de los dueños de la patria, que lo que buscaba era hacerse cada vez más ricos a costa de que los pobres fueran cada vez más pobres. El proyecto del gobierno con su fuerza armada, que lo que quería era mantener el orden, mantener la hegemonía, obedeciendo las órdenes de los Estados Unidos. Y había un tercer proyecto que era la insurrección popular. Había ese pliego de reivindicaciones por parte de las fuerzas guerrilleras, de las fuerzas populares, de las masas populares, de los movimientos sociales, movimientos políticos, que buscaban precisamente un cambio en el poder. En medio de esos tres proyectos, Monseñor Romero propone la solución es la trascendencia. Todos esos tres proyectos, todo lo que buscan es cosa temporal, cosa material. Y Monseñor se centraba en su papel de trascendencia. Esta homilía del 27 de mayo de 1979, Monseñor Romero la tituló La Ascensión del Señor, proclamación de la trascendencia humana. La Ascensión del Señor, proclamación de la trascendencia humana. Tres son los pensamientos. Monseñor siempre dividía su homilía en pensamientos. El primero de ellos, Cristo resucitado, fuente de la trascendencia cristiana. Nuestra base está en el Cristo resucitado. Segundo pensamiento, la Iglesia, una misión de trascendencia. Y tercer pensamiento, todo hombre tiene una vocación de trascendencia. Hasta ahí llegaba Monseñor Romero con sus palabras. Él hace toda una catequesis que yo les invito que la escuchemos, aprendamos de Monseñor. Es toda una enseñanza magistral para que podamos hacer nuestras estas palabras, como la palabra de hoy que se llama trascendencia. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, desde que era seminarista, escuché algo que hoy en estas circunstancias me viene muy a la mente y quisiera transmitirle a ustedes. Es la historieta de un aprendiz de marinero que lo mandaron a componer algo en el mástil, y desde aquella altura, al mirar el mar revuelto, se mareaba y estaba para caer. El capitán, que se dio cuenta, le dice: muchacho, mira hacia arriba. Y fue su salvación. Mirando hacia arriba, dejó de ver aquel mar revuelto que lo mareaba y pudo hacer su operación tranquilo. Digo que me viene esta comparación porque la mayoría de nuestros hermanos salvadoreños como que se encuentran así, viendo el mar alborotado de nuestra historia, confusos, casi pierden la esperanza. Y es oportuno
cómo en estas circunstancias de nuestra historia aparece el año litúrgico ofreciéndonos hoy como un grito de alerta: miren hacia arriba. Es la fiesta de la ascensión del Señor, y aquel cuerpo de hombre que es al mismo tiempo Dios, subiendo sobre el vaivén de las cosas de la tierra para situarnos en una perspectiva de eternidad sobre las cosas que pasan. Creo que es la mejor orientación en esta hora de confusiones. Nuestro ambiente está muy tenso. Hay muchos muertos que ya se han presentado ante el tribunal de Dios a dar cuenta de su actuación en la vida. Casi diríamos que la patria se ha convertido en un campo de guerra. Hay muchos hogares de luto. Muchos sin duda tendrán la esperanza cristiana y orarán con serenidad, pero hay otros que anidan sentimientos de venganzas, de rencores, de violencia. Hay muchos heridos. Hay dos fuerzas en choque, ensangrentadas y temerosas mutuamente. Hay mucho odio, hay mucho miedo, hay tensión y alarma, y el pueblo, bajo un estado de sitio, como que se torna más tímido por una parte y por otra tal vez más agresivo. En una palabra, nos toca vivir esta celebración de la ascensión del Señor cuando todo aquí abajo en la tierra nos invita no a evadir. El cristiano no huye, sino a encarnarse más en la historia, pero con una perspectiva de cielo. El cristiano juzga la historia con criterios de eternidad. Y aquí pues que el llamamiento desde esta catedral, lástima que nuestra emisora también nos está sometiendo a prueba, un desperfecto técnico no ha permitido transmitir hoy esta homilía. Sin embargo, la iglesia catedral es también el símbolo de una nave que se rehace después de un vendaval. Nos la han ocupado, estaba cerrada al culto, y esta semana por fin, gracias a Dios, se abre nuevamente al culto, y el estimado rector de la catedral ha rezado sobre el templo las plegarias de desagravio que se acostumbran para abrir nuevamente al culto estas naves que siguen balanceándose por el mar de la historia. Pero quienes entran a esta nave, que es símbolo de la unidad y de la doctrina, de la serenidad y de la voz eterna de la Iglesia, aun cuando se altere con otras voces, porque no encuentran otros cauces donde pronunciarse, la voz de la Iglesia seguirá siendo conocida y quiere ser, a pesar de la distorsión y de la mala voluntad, de la calumnia y de la difamación, la voz que predica el mensaje eterno del Señor, que desde las alturas del cielo atrae hacia sí todas las cosas, para decirnos el sentido de la vida y de la muerte, el sentido del gobierno y de las luchas reivindicadoras, el sentido del bienestar, la miseria de la marginación, las situaciones de pecado, para que ya hagamos de esta tierra, iluminados por esa visión de la eternidad, lo que debe ser la tierra, no un campo de guerra, no un desahogo de pasiones, sino la antesala del cielo, la peregrinación de los hermanos
todos hijos de Dios, en pos de aquella cabeza, como acabamos de cantar en la oración, cabeza que ya entró al cielo y que va arrastrando en pos de sí a todos los que lo quieran seguir, con amor, con fe, con esperanza. Esta es la verdadera gracia pascual que hemos estado meditando durante todo este tiempo de la resurrección de Cristo. El cumplimiento de tantas bendiciones de Dios, como que culmina ahora en este mensaje de la ascensión, el regalo estupendo del Cristo subido a los cielos y de un llamamiento que nos dice a los hombres el sentido verdadero de la vida y de la muerte. Y así vamos a titular nuestra homilía de hoy: la ascensión del Señor, proclamación de la trascendencia humana. En tres pensamientos, como de costumbre, diríamos: primero, Cristo resucitado, fuente de la trascendencia. Segundo, la Iglesia, una misión de trascendencia en medio del mundo. Y tercero, la vocación del hombre, de todo hombre sin excepción, una vocación de trascendencia. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio. Estamos ahora por comenzar un análisis de la lectura de la palabra de Dios. Así está dividido el programa. La primera parte escuchamos a Monseñor y en la segunda parte escuchamos una reflexión de los textos de la Sagrada Escritura que corresponden al día de hoy. Estamos en el viernes 8 de julio y hoy corresponde estudiar por último momento, por última vez, al profeta Oseas. Mañana sábado estaríamos escuchando ya al profeta Isaías. El profeta Oseas nos ha venido dando instrucciones todos estos días y hoy prácticamente se despide con lo que va a ser su sueño, el sueño del profeta Oseas. Leemos Oseas en el capítulo 14, versículos del 2 al 10, y dice lo siguiente: Así dice el Señor, Israel, conviértete al Señor tuyo, Dios tuyo, porque tropezaste por tu pecado. Preparen su discurso, vuelvan al Señor y díganle: perdona del todo la iniquidad, recibe benévolo el sacrificio de nuestros labios. No nos salvará Asiria, no montaremos a caballo, no volveremos a llamar a Dios, no volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. En ti encuentra piedad el huérfano. Yo curaré sus extravíos, los amaré sin que lo merezcan. Mi cólera se apartará de ellos. Seré para Israel como rocío, florecerá como azucena, arraigará como el Líbano, brotarán sus vástagos, será su esplendor como un olivo, su aroma como el Líbano. Vuelven a descansar a su sombra, harán brotar el trigo, florecerán como la viña, será su fama como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué te importan los ídolos? Yo le respondo y le miro: yo soy como un ciprés frondoso, de mí proceden tus frutos. ¿Quién es el sabio que lo comprenda, el prudente que lo entienda? Rectos son los caminos del Señor, los justos andan por ellos, los pecadores tropiezan en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para quienes nos sintonizan por primera vez, quiero comentarles que el profeta Oseas tuvo que vivir una experiencia dura. Tuvo que casarse con una mujer prostituta, infiel, adúltera, porque esta era la manera como podía el profeta decirle al pueblo de Israel en el segmento del norte, la parte norte, las 10 tribus que estaban concentradas en el reino del norte de Israel,
que se llamaba Israel y que su capital es Samaria. De ahí viene el nombre de samaritanos. Para decirles a ellos, lo que me pasa a mí le pasa a Dios. Se casó con ustedes y ustedes son infieles, son prostitutos, son adúlteros, se van fácil detrás de otros dioses, de unos ídolos que no les dan absolutamente nada. Y yo, que soy el esposo fiel, estoy aquí aguardando por ustedes, cuidándolos a ustedes. La parte final de este profeta Oseas en este capítulo 14 es el sueño del profeta. El pueblo va a volver a ser el pueblo de Dios, según el pacto allá en el monte Sinaí, cuando Dios les entrega los mandamientos y les dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Y ellos, el pueblo, en 1250, allá en el otro lado del Mar Rojo, dijeron, sí, Señor, haremos todo lo que usted diga, nosotros somos su pueblo. Y poco a poco se fueron olvidando del Dios de Israel, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Se fueron olvidando y se hicieron fieles a otros dioses, a los Baales, a los dioses de los amorreos, a los dioses de los cananeos. La misión que tenía Israel era ser un pueblo ejemplo para los demás pueblos, que todos los pueblos aprendieran de Israel. Y lo que hizo Israel fue hacerse como los demás pueblos. Se equivocó Israel, qué lástima. Y el profeta Oseas quiere que vuelva a ese pueblo, que vuelva a ser lo que fue en el monte Sinaí, que vuelva a decir, haremos todo lo que diga el Señor. No tendremos otro Dios más que el Dios de Israel. Vamos a cumplir su palabra. Pero Oseas desaparece con su escrito, desaparece en su vida y el pueblo no hizo caso. El pueblo se perdió en sus idolatrías, siguiendo sus caprichos, desobedeciendo a Dios. El Evangelio de hoy está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos del 16 al 23. Es la experiencia del envío que Jesús hace a sus 72 participantes de la primera misión, el primer momento del movimiento de Jesús, como lo llamamos. Mateo 10, 16 al 23 dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, miren que los mando como ovejas entre lobos, por eso sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y les harán comparecer ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se los sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten. Los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es el Evangelio de Mateo. Tengo que decirles que Mateo es un evangelio escrito seguramente por el mismo Mateo, discípulo de Jesús, o por los discípulos de este Mateo, por los miembros de la comunidad que formó Mateo antes de ser martirizado. Y ellos tenían una finalidad, o este libro tiene una finalidad concreta. Es que lo lean los judíos que están aceptando el mensaje de Jesús. Por eso les habla en estas claves.
Jesús les dice, envió a 72 y les dijo, vayan a la oveja perdida de Israel. No entren a pueblos paganos, solo a la oveja perdida de Israel. Y Jesús les va a decir, miren que los mando como ovejas entre lobos. No es fácil. Los van a azotar, los van a hacer comparecer ante los reyes, gobernadores, los van a expulsar de la sinagoga. Pero cuando los interroguen, no se preocupen de lo que van a decir. El Espíritu Santo les va a dar las palabras indicadas. Esta experiencia que describe Mateo es maravillosa, porque esto se ha hecho realidad a lo largo de los 2000 años que lleva la iglesia, a lo largo tal vez de los 500 años que lleva la iglesia protestante, la iglesia separada, a lo largo de 1000 años que lleva la iglesia ortodoxa. Ahí han estado siempre las personas dando testimonio de Jesús. No se preocupen de lo que van a decir. Yo quiero hacer un paralelismo de este texto de Mateo con lo que pasó con Monseñor Romero. Monseñor Romero creyó y entendió que él no debía preocuparse de lo que iba a decir. El Espíritu Santo le iba a ir diciendo qué es lo que tiene que decir. Y lo dijo muy bien. Y lo hizo en nombre de Jesús. Por eso es nuestro santo. Por eso es nuestro primer santo en este país, El Salvador. Él supo decir la palabra oportuna a quien convenía y a quien no le convenía. La palabra de Monseñor fue precisamente el anunciar que había un mundo posible, pero que era la trascendencia. Había que trascender, había que salir de lo temporal, había que dar el salto a lo divino, el salto a lo trascendente. Allá nos espera Dios, ahí nos encontramos con Dios en esa trascendencia. Nos lo va a ir explicando en los días subsiguientes en su homilía. Monseñor Romero, como un discípulo, pensemos, como uno de los 72 enviados. Hay un dato ahí curioso, que no se sabe si son 72 o eran 72. Ese I, ese conectivo, I da pie a muchos análisis. Puede ser que hayan ido 70, que es un número perfecto, supervisados por 2, es posible. Eso dice el escritor Pagola, por ejemplo, sostiene eso, ¿verdad? A lo mejor fueron 72 que iban acompañando a los 70, pero 72, no 72, sino 72. 72 discípulos que fueron y anunciaron el Evangelio. Estos 72 están dando inicio a lo que en este programa sostenemos como el movimiento de Jesús. Estaba surgiendo el movimiento de Jesús. Ese movimiento de Jesús dio origen después a la Iglesia Católica, dio origen después a la Iglesia Ortodoxa, dio origen después a la Iglesia Protestante, dio origen a la Iglesia Anglicana, pero todo tiene un principio en el movimiento de Jesús. Y podemos decir que ese movimiento de Jesús es mucho más grande que cualquiera de nuestras iglesias y es más grande que todas las iglesias juntas. A lo mejor Jesús nunca pensó en fundar una iglesia, a lo mejor, porque solamente Mateo 16 lo cita: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay otra cita. A lo mejor no. A lo mejor solo era un proyecto de montar un movimiento llamado Movimiento de Jesús, solamente alguien que aceptara renunciar al pasado como lo hizo Pablo, que dejó la iglesia judía, la religión judía, y se dedicó a seguir a Jesucristo. Es posible, es posible que hayamos tenido a un Jesús que lo que le interesaba era que surgieran hombres de buena voluntad, hombres y mujeres, y ahí en eso se definiera un movimiento. Los 72 son la primera ampliación al grupo de los 12. Fundadores del movimiento de Jesús serán los 12, después vienen estos 72, y después va a haber un círculo de muchas mujeres, porque a Jesús le acompañan muchas mujeres, y más adelante vendrá
una muchedumbre que incluso lo quiere hacer rey. Todo esto que estamos estudiando le damos un seguimiento a lo largo de nuestro programa. Poco a poco vamos profundizando sobre las lecturas. Todos los días tenemos una lectura para poder meditarla, profundizarla. Les cuento que en este programa siempre nos despedimos con una canción, un himno, una alabanza. Hoy nos vamos a despedir con una cancioncita que a mí me encanta porque precisamente habla de lo que San Mateo habla en este trozo del capítulo 10. Tenemos que ser sencillos, no pomposos, tenemos que ser humildes, sagaces sí como la serpiente, pero sencillos y humildes como las palomas. La canción se llama Iglesia Sencilla. Quiero desearles a todos y a todas, de verdad, muchas bendiciones y que sigamos perseverando en este programa. Suscríbase para que le caigan las notificaciones, para que cada video que subimos le llegue directamente, para que no esté esperando que alguien se lo comparta. No, para que usted solo, usted sola, esté recibiendo estos mensajes. Bendiciones para todos y para todas. Como nace la flor más bella, muy lentamente la oscuridad. Hoy renace de nuevo la iglesia, toda engalanada de fraternidad. El dolor de los oprimidos le está doliendo en el corazón y recobra su fuerza de siglos para conquistar nuestra liberación. Iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo, iglesia sencilla, semilla del reino, iglesia bonita, corazón del pueblo. En tus pasos va la esperanza de la barriada de la ciudad, y en los campos muy de mañana tu voz es signo del despertar. Eres eco de los profetas, eres presencia del Salvador. Eres árbol que a diario florece, porque tu retoño es la herencia de Dios.